En este cuarto video vamos a comenzar a añadir más aparatos al mismo circuito que teníamos en el anterior video. Nosotros habíamos quedado aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir un pulsador de parada, porque como vimos en este circuito uno presiona y esto avanza 10 veces. Terminan las 10 veces, vuelve a su posición inicial y tienen que volver a presionar para que vuelva a pasar. Ahora, ¿qué pasa si durante el proceso no ha llegado todavía a cumplir las 10 repeticiones y se necesita detener el circuito? Entonces necesitamos añadir un pulsador de parada, que es lo que vamos a cambiar aquí en el enunciado. Entonces ahora dice añada un pulsador de parada. Entonces este era el pulsador de marcha. Entonces, como quiero que estén ambos pulsadores juntos, lo voy a traer este para acá, voy a acomodar esto y voy a añadir un componente de texto. Entonces vengo acá a insertar otros componentes de texto, lo coloco por acá y lo modifico, ¿no? Le voy a poner de nombre pulsador de marcha, que es el que le da inicio a todo mi circuito. Ahora voy a añadir un pulsador de parada. Entonces los voy a traer acá al lado, voy a cambiarle el nombre. Y ahora necesito añadir este pulsador en mi sistema de manera que detenga todo mi proceso. Ahora, en el circuito que actualmente tengo, yo veo que el que detiene cuando cumplen los 10 ciclos es esta válvula de bloqueo. Entonces, de alguna forma tengo que conectar este pulsador de parada con esto. Y lo voy a hacer de esta forma. Voy a tener problemas porque el pulsador de parada, cuando ustedes lo presionen a medida que esto está corriendo sus 10 ciclos, va a mandar una señal para que esto se bloquee, pero si ustedes sueltan el botón, este retorno de muelle va a hacer que vuelva a su posición inicial y siga pasando el flujo de aire. Entonces necesito eliminar este retorno de muelle y en vez de eso añadir una entrada neumática. Ahora, voy a dejar esto abierto para que veamos si funciona. Obviamente me va a marcar un error que lo voy a tener que arreglar luego. Mientras tanto, veamos cómo vamos. Entonces, está funcionando y necesito yo detener el proceso. Presiono el pulsador de parada y detiene todo, ¿no? El problema es que ahora, cuando yo quiera volver a presionar el pulsador de marcha, no hay ninguna señal que mande y cambie las posiciones en esta válvula de bloqueo. Entonces, si uno aprieta el pulsador de marcha, ahí queda. Lo único que hace es resetear esto que había quedado en 2. Entonces yo puedo conectar esto acá para que cada que ustedes presionen el pulsador de marcha, mande una señal acá y me tenga esta válvula de bloqueo en una posición normalmente abierta para que el flujo de aire continúe. Entonces veamos si cumple el proceso. Primero voy a darle marcha y no voy a presionar el pulsador de parada, solo para corroborar que esto funcione las 10 veces que dice el contador. Funciona las 10 veces. Si pudiéramos si tuviéramos que volver a hacerlo empezar, funciona nuevamente. Ahora, a medida que está funcionando esto, voy a esperar que termine. Ya, a medida que esté funcionando voy a presionar el pulsador de parada. Y lo detiene todo y lo deja esto como está, ¿no? Faltando todavía 8 repeticiones. Ahora, ¿qué pasa si ustedes vuelven a presionar el pulsador de marcha? Esto va a continuar, pero va a empezar desde 10 de nuevo, porque el momento de que ustedes presionan el pulsador de marcha, manda una señal para que se resetee, por lo que este pulsador de parada detiene absolutamente todo y vuelve a empezar desde 0, ¿no? Vuelve otra vez desde 10. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Porque la otra opción sería de que nosotros
detengamos aquí el proceso y querramos que al momento de darle pulsador de marcha termine los 10 ciclos que teníamos pensado. Entonces para eso vamos a arreglarlo de esta forma. Vamos a eliminar esta señal que viene del reset, que va al reset y que viene del pulsador de marcha, y vamos a añadir otro pulsador. Este pulsador lo vamos a llamar pulsador, o mejor dicho, este pulsador lo vamos a llamar reset de contador. Entonces este lo voy a conectar al reset y listo. Lo que pasa ahora es de que este pulsador de marcha va a dar el inicio de las 10 veces. Cuando ustedes presionen el de parada, se va a detener donde esté. O sea, si faltan 6, las va a mantener esas 6. Y cuando presionen el pulsador de marcha, va a continuar desde donde ustedes lo dejaron el conteo. Veamos si funciona. Entonces, faltan 6, lo detengo, me faltan 5. Y si yo pongo pulsador de marcha, esto debería continuar hasta completar los 5 ciclos. Funciona. Ahora, el problema que vamos a tener es de que cuando queramos comenzar de nuevo el proceso, vamos a tener que resetear el contador y luego darle pulsador de marcha. Y eso sería todo en cuanto a este ejercicio. Vamos a ir añadiendo otros componentes ahora. Tenemos este otro enunciado que dice: diseña un circuito neumático de manera que un cilindro de doble efecto al llegar a su final de carrera permanezca por lo menos 2 segundos extendido antes de regresar a su posición inicial. Entonces, en este ejercicio vamos a aprender a ocupar el temporizador y comenzamos colocando todos los componentes que uno crea necesario, ¿no? Vamos a tener un cilindro de doble efecto. Todo cilindro de doble efecto tiene una válvula de control. En este caso yo voy a colocar una válvula 5.2. Ahora necesito la fuente de alimentación y el pulsador que va a iniciar este proceso. Entonces voy a colocar una fuente de alimentación, una válvula 3.2. Muy bien, lo que tenemos hasta aquí es un pulsador de marcha que lo que va a hacer es, va a cambiar las posiciones de esta válvula de control y va a hacer que este cilindro se extienda, ¿no? El pistón se extienda. Ahora, necesito saber cuándo va a llegar a su final de carrera este pistón, entonces necesito colocar un final de carrera. Y lo vamos a colocar con una válvula 3.2 a la cual le vamos a dar la vuelta. Vamos a añadirle un accionamiento mecánico. Yo voy a poner de este lado para que cuando llegue por la izquierda se active. Me faltó el retorno de muelle y vamos a añadirle su fuente de alimentación y su silenciador. Ahora, para conectar este final de carrera con este cilindro vamos a añadirle las etiquetas de accionamiento. Entonces voy a añadir una marca A. Aquí vemos que la carrera del pistón son 100 milímetros, entonces yo quiero que cuando esté en su posición de 100 milímetros se active esa marca A, que la voy a enlazar acá y listo. Ahora, cuando el pistón salga y llegue a la marca A, esto se va a activar y va a mandar una señal neumática. Pero yo no quiero mandar esta señal neumática acá esta vez. ¿Por qué? Porque me dice que permanezca por lo menos 2 segundos extendido. Entonces si yo lo mando aquí, en el instante que llegue, esto va a cambiar de posición y va a volver a su posición inicial. Entonces, para controlar esa variable tiempo, necesito un temporizador. Y ese temporizador lo tengo por acá. Entonces este temporizador lo que hace es recibe una señal neumática
Y dependiendo de estos parámetros del acumulador y del grado de abertura, vamos a determinar qué cantidad de segundos va a pasar hasta que cambie la posición de esta válvula 3.2 y saque una señal neumática. Entonces, también voy a necesitar otra fuente de alimentación para el temporizador. Ahora, cuando este final de carrera A se active, va a comenzar a mandar señal aquí al temporizador. Y para controlar cuánto tiempo está pasando en el temporizador, vamos a hacer uso de otro componente que se llama diagrama de estado. Entonces voy a traer acá el diagrama de estado. El diagrama de estado sirve para controlar algunas variables de los actuadores, más comúnmente. Entonces, para saber qué variables se pueden controlar de algún actuador, se pone este diagrama de estado y se arrastra este actuador hasta acá. Y sale qué valores usted quiere controlar, digamos, en esto. Entonces yo quiero controlar el desplazamiento y vamos a poner el de la velocidad solamente para fines prácticos, porque a mí el único que me interesa es este, el de desplazamiento. Ahora, cuando comencemos a simular, aquí va a aparecer un gráfico que en este caso representa el desplazamiento del actuador en función al tiempo. Entonces, esto nos va a decir qué tiempo permanece esto extendido. En este primer caso, si nos fijamos en el temporizador, el grado de abertura es el 100%, o sea, no está reteniendo nada, por lo que lo más probable es de que el tiempo que permanezca extendido sea el mínimo. Ahora, voy a conectar esto acá porque quiero que cuando se controle el tiempo que yo modifique, esta válvula de control cambie de posición y esto vuelva a su posición inicial. Vamos a simular para ver cuánto tiempo tarda. Seguramente va a ser muy pequeño el tiempo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vamos a hacer un zoom. Lo que podemos ver aquí es el desplazamiento del actuador. Cuando ustedes presionaron el pulsador, este pistón se desplazó. Miren el tiempo, sale aquí. Desde 1,7 segundos hasta 2 segundos, es decir, en 0,3 segundos llegó desde su posición inicial hasta la final. Y ahora, ¿cuánto tiempo permaneció extendido? Entonces, ahí tenemos 2 segundos hasta el 2.2 segundos. Entonces, el tiempo que permaneció extendido fue apenas 0.2 segundos el actuador. Entonces, para cambiar eso, vamos a modificar las variables del temporizador. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de un grado de abertura del 100%, yo coloco un 10%? Veamos cómo simulamos esta vez. Entonces, listo. Ahora veamos más a detalle qué pasó. El actuador salió acá y a mí no me interesa el tiempo en que tardó en llegar hasta el final de carrera. Lo que me interesa es esto, el tiempo que permaneció extendido. Entonces, llegó en el segundo 2, digamos. Estuvo extendido hasta el segundo 3. Entonces, el tiempo que estuvo extendido fue de un segundo. Entonces, si yo quiero cambiar eso, sigo modificando estas variables del temporizador. Ahora, no solamente puedo trabajar con el grado de abertura, sino también con el acumulador. El acumulador es este tanquecito que está aquí, que al modificar ustedes el volumen, lo que va a pasar es que si le añaden más volumen, esto va a tardar más en salir, por lo que va a permanecer más tiempo extendido. Y lo podemos probar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 0.01 litros yo modifico esto a 0.05 litros? Veamos qué pasa con el tiempo. Entonces, al modificar eso, el tiempo que permaneció extendido fue desde el segundo 1 aproximadamente hasta el tiempo 5, o sea que más o menos estuvo 4 segundos y medio extendido.
Entonces, de esta forma nosotros podemos jugar con estos parámetros hasta determinar el tiempo, ¿no? No tiene que ser necesariamente exacto, al menos para estos fines prácticos. Entonces yo voy a intentar con otros valores. Y bueno, para probar con el 14% y 0.03 litros, veamos cuánto tiempo sale. Entonces llega en el segundo 1 y sale en el segundo 3 aproximadamente. Entonces se puede decir que aproximadamente el pistón está extendido por 2 segundos antes de volver a su posición inicial. De esta forma se puede utilizar el temporizador. Ahora, he cambiado el enunciado para que diga que diseña un circuito neumático de manera que un cilindro de doble efecto se extienda de manera más lenta que su movimiento de retroceso. Es decir, que salga de forma lenta y vuelva a la velocidad normal. Entonces, borré el temporizador y conecté el final de carrera con esta válvula de control para que esto vaya y vuelva una sola vez. Entonces, lo que yo quiero ahora es controlar la velocidad de salida de este actuador. Entonces voy a necesitar otra vez. Entonces voy a hacer uso nuevamente del diagrama de estado. Arrastro el actuador hasta acá, lo suelto y me pide qué valores quiero controlar. En este caso yo solamente quiero controlar la velocidad. Vemos que en una simulación normal, tanto la velocidad de ida como de vuelta son las mismas, ¿no? Están cerca de los 0,8 metros por segundo. Entonces nosotros vamos a modificar mediante componentes la velocidad de salida de este actuador. Para eso vamos a venirnos acá a las válvulas de cierre y control de caudal. Primero vamos a ver esta, la válvula estranguladora. Ahora, esta válvula estranguladora lo que hace es disminuir el diámetro del conducto de manera que el aire salga a una menor velocidad a la que entra. Ahora, si yo la coloco acá, por ejemplo, en este lado de mi circuito, ahora, por defecto tengo un grado de abertura del 100% que yo lo puedo modificar. Por ejemplo, vamos a poner un 50% y vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad, que antes era 0,8 y 0,8. Entonces, vemos que la velocidad a la salida es de 0,8 y a la vuelta es de 0,4. Entonces, está funcionando al revés. Está haciendo que la salida sea mayor que la vuelta. Entonces vamos a cambiar eso. Ahora veamos a qué se debe eso. A qué se debe que la velocidad de extensión, digamos, sea mayor que la velocidad de vuelta. Entonces, para ver eso lo vamos a simular, pero hasta un cambio de estado. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el diagrama. El aire comprimido pasa por aquí, cambia la posición de la válvula de control. La fuente de alimentación pasa por acá y sale, aunque a una velocidad más lenta, pero de todas formas empuja este pistón. Y como en este lado derecho no tenemos ninguna retención, es decir, el aire fluye libremente hasta el silenciador, por lo que no existe ninguna oposición al movimiento, digamos. Entonces este pistón, a pesar de que esta velocidad es un poco menor de aire, tiene la libertad de salir por inercia expulsado hasta tocar el final de carrera. Por eso es que llega hasta 0.8. Ahora, ¿qué pasa a la vuelta? Cuando toca el final de carrera A, el aire comprimido pasa por acá, cambia la posición de la válvula de control y comienza a ingresar aire por acá. Aire que viene a una presión alta. El problema es de que cuando el aire que se encuentra en este lado de la cámara quiera salir, se va a encontrar con esta oposición a su libre movimiento. Porque miren que en este lado el conducto está grueso y aquí delgado.
Entonces, lo que pasa es de que esto tarda más tiempo en salir por acá debido a que está obstruido por por la válvula estranguladora. Entonces, esto comienza a venir acá, pero un poco más lento por el aire que se encuentra todavía en ese lado de la cámara. Por eso es que no llega hasta el 0,8. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Para cambiar eso, podemos ocupar la válvula antirretorno estranguladora. Esta válvula antirretorno lo que hace es controla solamente uno de los movimientos de aire, ya sea de ida o de vuelta. Entonces voy a hacer un zoom acá y miren, si el aire entra por el lado izquierdo, a la ida va a venir por este lado y la pelotita va a bloquear la salida por este otro lado. Entonces va a obligar a que el aire venga por este lado y aquí nosotros vamos a poder controlar el grado de abertura, por lo que el aire va a estar obligado a pasar por este lado para salir más lento por el lado derecho. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el aire entre por el lado derecho? El aire va a venir, va a pasar por la pelotita, va a empujar la pelota al otro lado, por lo que se va a habilitar el paso a este otro lado y va a pasar libremente, por lo que no va a ser necesario que pase por acá. Y si pasa, no importa porque la presión de aire que salga o la velocidad va a ser la mayor, la de este lado. Entonces con esta válvula antirretorno estamos controlando que se regule la velocidad solamente en uno de los sentidos del aire comprimido. Ahora, yo quiero controlar el sentido de salida del pistón, entonces lo necesito colocar de ese lado, ¿no? Veamos otra vez. Estoy controlando la ida del aire, digamos, para que salga el pistón. Lo conecto de este lado. Ahora, antes de comenzar, vamos a cambiar este grado de abertura y voy a colocar, por ejemplo, un 15%. Vamos a simular y veamos qué pasa con esto. Entonces vemos que la velocidad a la ida llega solamente hasta el 0,40 y poquito metros por segundo, pero a la vuelta sobrepasa los 0,60. Entonces de esa forma nosotros estamos controlando que la salida del pistón sea más lenta que la vuelta, al menos en la velocidad, ¿no? Y lo podemos ver incluso gráficamente, cómo le cuesta salir y a la vuelta es un poco más rápido. Y con eso terminamos este cuarto video.